la manera en que se culminó el proceso de La Haya, la pronta ejecución de la sentencia, en la que naturalmente peruanos y chilenos pusimos nuestra mejor voluntad para que así ocurriera. En el campo internacional, la consolidación también de la Alianza del Pacífico, que acaso es en este momento el proceso de integración económica que el mundo entero ve con interés y que para el mediano plazo, con el rompimiento de las barreras arancelarias, mexicanos, colombianos, chilenos y peruanos vamos a tener la posibilidad de incrementar de manera notoria el intercambio comercial. También el avance en la negociación del TPP, el acuerdo comercial más importante del mundo. La semana pasada ya hemos remitido este importante instrumento para que el próximo Parlamento lo debata y lo apruebe. En términos de educación, creo que también no solo el hecho de haber asignado una cantidad de dinero que nunca tuvo el sector, sino cambios notorios en el mejoramiento de infraestructura, en la meta de ser un país bilingüe. Hoy día tenemos profesores en distintas zonas del Perú que ya hablan inglés, están debidamente capacitados, alumnos que dominan ese idioma, y creo que en ese sentido la ratificación del ministro Saavedra como próximo ministro de Educación en el siguiente gobierno es prueba de ello. Hay otros temas, por ejemplo, yo quisiera destacar el día de hoy los avances en la minería. Se habla mucho de que no se pudo concretar Conga y Tía María, pero se habla poco que el proyecto minero más importante de nuestra historia, Las Bambas, con más de 11.000 millones de dólares de inversión, se pudo concretar durante el mandato del presidente Humala. Asimismo, la ampliación de Cerro Verde, una inversión que ha implicado 5.600 millones de dólares aproximadamente. Tenemos Constanza, tenemos Toromocho, una inversión de más de 2.000 millones de dólares y que está pendiente su ampliación. Me piden autocrítica. Yo creo que el factor de la juventud del partido de gobierno al cual no pertenezco y su inexperiencia ha sido una dificultad para gobernar. ¿Por qué razón? El presidente Humala en la primera vuelta electoral ganó, pero obtuvo esa victoria con el discurso de la gran transformación. Para la segunda vuelta electoral se comprometió con una hoja de ruta que ha cumplido, que implicó un viraje desde el punto de vista político, ideológico y programático de la propuesta que presentó en la primera ronda electoral. Eso algunos parlamentarios de su partido no lo entendieron y algunos invitados. Por esa razón, Javier Díaz-Canseco, por ejemplo, se retiró prontamente. Pero ¿acaso ese problema ha impedido una mayor fluidez en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Y bueno, las otras críticas las leemos permanentemente, ¿no? En algunos casos creo que se exagera. Hasta hace algunas semanas, por ejemplo, ¿no? Cuando el presidente viajó a Francia para participar en la reunión de la OCDE. Uno leía los periódicos y los titulares eran se fugó a Francia. Después, no sé si ustedes recuerdan, cuando escapó del país Belaúnde Locio, hay un acuerdo entre el presidente Humala y el presidente Evo Morales. Nunca se va a poder extraditar a Belaúnde Locio. Y los hechos nos han venido dando la razón. En ese sentido creo que también la relación con los medios de comunicación no ha sido lo suficientemente fluida y eso forma parte también de un proceso. El protagonismo de la primera dama, Nadine Heredia, también fue... Mire, yo sobre este punto he opinado en varias oportunidades, ¿no? A diferencia del pasado, hoy en día las transmisiones en vivo,
el Twitter, el Skype, el Facebook, mecanismos de contacto que no existían antes, determinan que la persona esté presente en todo momento, ¿no? Acá yo estoy hablando y ya está sonando el Twitter, ya empiezan los elogios y las críticas, o a veces los insultos, que todos debemos rechazar. Pero en el Perú y en otras partes del mundo hay casos en los cuales las esposas de los presidentes han tenido una vocación política y una participación. Lo vemos, por ejemplo, ahora en Estados Unidos. La esposa del expresidente Clinton es candidata a la presidencia de la República, acaba de ser secretaria de Estado, tuvo una participación. En el pasado, no de una manera como ahora, pero yo no sé si ustedes lo recordarán, de repente ustedes son muy jóvenes, pero durante el segundo gobierno de Belaúnde, en una oportunidad a un gabinete ministerial se le denominaba el gabinete de los violeteros, porque hasta los primos hermanos de la primera dama lo integraban. O sea que ese es un proceso. Ayer el propio presidente ha explicado la situación, que en nuestro caso es inédita. ¿Por qué? Porque en el pasado la señora Violeta Correa no fue presidenta de Acción Popular, me dirán algunos. O la señora Clinton tampoco ha sido presidenta del Partido Demócrata cuando su marido gobernaba. En este caso, el hecho de tener el liderazgo del partido, que repito, al cual no pertenezco, propició también que ella se involucrara más en los asuntos públicos. Y en política todo trae consecuencias. ¿Cómo se hace este compromiso de quedarse aquí para afrontar una eventual reelección en el Congreso? A ver, por ejemplo, a mí me vienen amenazando 4 años con investigación por la compra del satélite. Hoy día ustedes ven que esto es una realidad. El satélite y su procedimiento ha sido explicado ante el Parlamento, ante la Comisión de Defensa, ante la Comisión de Adquisiciones, en la Comisión de Relaciones Exteriores. El Parlamento ha aprobado mediante resolución legislativa el acuerdo entre el Perú y Francia para la compra de este satélite. Adicionalmente, la Contraloría General de la República, a mi solicitud cuando era ministro de Defensa, ha hecho una auditoría de la compra del satélite. No hay evidencia alguna. Yo creo que las investigaciones se tienen que dar cuando hay evidencias, pruebas, indicios de actos ilegales. En el caso de las megacomisiones, la mayor parte de las acusaciones ya están en giro en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. En las últimas semanas yo, por ejemplo, he dado testimonios ante fiscales de una cantidad de procesos que ya vienen en curso. Ahora, claro, se puede decir el Parlamento tiene la potestad constitucional de constituir comisiones investigadoras. Pero también los peruanos somos testigos como hay comisiones investigadoras que no llegan a conclusiones. Pero finalmente esa es una decisión que tomará el siguiente Congreso de la República. Luz Salgado ya se ha alzado como presidenta de este nuevo Congreso, ¿no? Se han dado una serie de análisis respecto a cuál va a ser la presencia, la labor del fujimorismo en este próximo periodo. ¿Cuál es el llamado que usted formularía a la clase política del Congreso, por lo menos, en esta nueva legislatura? Bueno, en primer lugar me permitirá, salvando las discrepancias ideológicas y políticas, felicitar a la congresista Salgado por este importante cargo que va a ocupar. En lo personal, en más de una oportunidad he expresado que el presidente Kuczynski requiere de un periodo de gracia. Todo gobierno necesita articular un programa de gobierno, formar sus cuadros para poder ejecutar precisamente esa política general del gobierno. Si desde el comienzo iniciamos un proceso de confrontación, de ejercicio desproporcionado de los derechos parlamentarios frente al Ejecutivo, sobre todo que ahora existe una mayoría tan abrumadora, se va a generar una crisis política innecesaria. Creo además que el pueblo ha optado en la primera vuelta dándole la mayoría al fujimorismo y en la segunda ronda la presidencia a Kuczynski. En una democracia lo que debe existir es el equilibrio entre los poderes del Estado, no
la confrontación permanente entre los poderes del Estado. En nuestra historia republicana, lamentablemente, cuando los gobiernos no han tenido mayoría parlamentaria propia, se han generado crisis políticas que a la larga no solo deteriora a la democracia como forma de gobierno, sino que afecta la estabilidad política y por lo tanto ocasiona también problemas económicos. Kuczynski es una persona que goza de un gran prestigio internacional. Estoy seguro que su asunción al cargo va a generar un ambiente de confianza a nivel internacional y por lo tanto va a ser una ocasión propicia para atraer inversiones. La única manera que tenemos los peruanos de acabar con la pobreza es generando riqueza. Y hemos visto ya en estos últimos 20 años que este modelo económico, con diferencias, porque el presidente Humala, por ejemplo, ha puesto un mayor énfasis en la inclusión social, es un modelo que funciona. Yo confío que al final la madurez del Parlamento permitirá que la democracia se vaya consolidando. El siglo pasado fuimos incapaces de tener 4 presidentes de origen democrático de manera consecutiva. Ahora lo hemos logrado. Y la construcción de la democracia es un esfuerzo de todos. Y por lo tanto me ratifico, confío que primará la madurez. El presidente Kuczynski ha reiterado que una persona de edad adulta, mayor y con salud resquebrajada debería pasar sus últimos días en la cárcel. A propósito de todo este tema que se ha suscitado por el indulto al presidente Alberto Fujimori, ¿usted considera o está a favor de que desde el Congreso de pronto se pueda fomentar una ley para que personas de estas características puedan cumplir un arresto domiciliario? Bueno, yo considero que ninguna persona que se encuentre mal de salud debe permanecer recluida. Pero claro, esa situación la deben definir los médicos, no los políticos, no un presidente del Consejo de Ministros. Y en ese sentido, si el presidente Fujimori se encuentra grave de salud, los médicos determinarán esa situación. Entonces, el Parlamento naturalmente tiene la potestad de debatir los proyectos de ley que estime pertinentes. Y el presidente Kuczynski ha adelantado que si el Parlamento, en la eventualidad de que apruebe una norma, no con nombre propio, porque el Congreso de la República no puede aprobar leyes en favor de determinada persona, sino una norma de carácter general, no tendría, ha dicho él, inconveniente en promulgarlo. ¿Con esto usted sí está a favor entonces del indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori? Yo lo que estoy a favor es que si una persona se encuentra grave de salud, naturalmente no debe morir en la cárcel. ¿Considera que ese es el estado, la situación de Fujimori? Bueno, yo no soy médico, yo solo tengo una apreciación política, ¿no? Y no quisiera darla porque en todo caso dirían, bueno, ¿qué tanto habla de información o criterios médicos y ahora va a decir goza de muy buena salud, maneja el partido? Bueno, y entraría al terreno ya de la subjetividad. Se ha dicho que usted le había dicho al presidente Ollanta Humala que si le cedía el indulto a Alberto Fujimori usted iba a renunciar, ¿esto es cierto? Bueno, los diálogos entre el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros están en el ámbito privado, ¿no? Yo haría mal en propalar mis diálogos. Y en política los diálogos tienen momentos. Yo en muchas materias no pienso como el presidente, ¿no? Sin embargo, debo reconocer que a lo largo de estos 4 años como ministro, él me ha permitido trabajar a su lado. Por esa razón, yo reconozco en el presidente Ollanta, haciendo sumas y restas, que más ha sido lo positivo que lo negativo. Y también estoy absolutamente seguro que el tiempo, que es un gran aliado de la política, ayudará a que las aguas se calmen y en el futuro se pueda apreciar lo que hemos hecho. La comunidad internacional, los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo sostienen que el Perú ha cumplido con un papel importante en el ámbito económico. Esa opinión no necesariamente coincide con la mayoría
de nuestros compatriotas. Hoy el mundo está integrado, todos tenemos alcance a la misma información, pero la política, como el fútbol o cualquier actividad deportiva, también desata pasiones, y esas pasiones a veces llegan a cambiar los contextos políticos. A manera de conclusión podría decir que en educación, en minería, hemos puesto la valla alta, y ojalá el gobierno no solo continúe, sino supere a lo realizado por nuestro gobierno, porque desearle éxito al gobierno de Kuczynski implica también desearle éxito al país. ¿Se van a quedar algunos viceministros justamente? No sé, simplemente he leído la información. Kuczynski ha Sí. señalado que se quedarían algunos viceministros de este gobierno. Bueno, en general los viceministros vienen a ser como los gerentes generales en las empresas, ¿no? Son los ejecutores de las políticas que adoptan los ministros o el gobierno. En ese sentido, si ellos hacen la evaluación de que algunos viceministros se mantengan en sus cargos, va a permitir una continuidad en el manejo. Lo peor que puede ocurrir en un ministerio es la rotación de ministros, ¿no? Hemos visto el cambio, tantos ministros en Interior, en Justicia, en la propia PCM, ¿no? Yo soy el 7º presidente del Consejo de Ministros. Todo eso lo que ocasiona es inestabilidad y a la larga perjudica el buen manejo de los asuntos del Estado. ¿Pedro Petteriano va a continuar en política después del 28 de No, julio? ya creo que ya cumplí con mi servicio político voluntario. Va a volver a la docencia. Lo primero que voy a hacer unas merecidas vacaciones, son 4 años, ¿no? Que han sido muy duros, pero creo también que me han llenado de satisfacción personal en muchos aspectos. Y bueno, así es. Felizmente en democracia hay plazos, ¿no? Que permiten la alternancia en el ejercicio del poder y también el cambio de las personas en los cargos, que eso es tan o más importante que estar pensando permanentemente atornillarse en un cargo. A la presidencia del Consejo de Ministros llegan las posturas, posiciones, visiones de cada uno de los ministros. En este caso hay una divergencia. Hay un criterio que tiene el Ministerio del Ambiente y otro punto de vista que tiene el Ministerio de Energía y Minas. He tratado de conciliar esos puntos de vista. El presidente también me encargó hacer este trabajo. No obstante, cuando uno adopta decisiones de Estado, deben ser debidamente reflexionadas y discutidas. Se han efectuado avances, se ha pedido también información técnica al IMARPE y es un trabajo más o menos encauzado que ya tendrá que definir el próximo gobierno.